Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, 40 minutos ya sobre las 9 de la mañana de esta jornada de lunes. Decíamos que hace algo más de una semana reuníamos a mujeres, fundamentalmente de la Federación Arena y Laurisilva, también a la directora insular de la Delegación de Gobierno y a los representantes de la Guardia Civil, concretamente aquellos que se están ocupando de Biogen. Analizábamos los datos que eran, desde luego, bastante lamentables con respecto al cierre del 2024 en cuanto a violencia de género. Adelantábamos también una antesala de lo que iba a producirse este sábado, el 8M, que volvía con fuerza a nivel nacional y especialmente a Canarias, aunque hubiera estado algo diluido entre tanto fasto carnavalero. La desigualdad que atraviesan las mujeres de Canarias, los trabajos peor remunerados y una brecha que despunta sobremanera en las pensiones han sido algunos de los temas que se han reflejado en las calles, en las pancartas. Hoy hemos reunido a mujeres en una mesa muy heterogénea, donde lo que vamos a hablar o a intentar analizar es sobre un tema muy complejo que nos llevaría muchas horas, pero que vamos a intentar contarlo desde los testimonios personales. Es el peso en el progreso, el peso de la mujer en el progreso de Fuerteventura y de cómo en solo apenas 25 años la sociedad se ha transformado hasta el punto de que tenemos una presidenta de Cabildo, por ponerles un ejemplo de la máxima institución insular. Somos mayoría a la hora de firmar, somos mayoría a la hora de firmar no solamente los contratos parciales, sino a la hora de votar, pero sin embargo parece que hay algunos asuntos en lo que nos sigue costando mucho. Hablamos de las directivas, de los núcleos duros de las empresas, donde a veces la mujer sigue primando la conciliación familiar o la dependencia antes que su propia promoción personal. Hoy está con nosotros y muy agradecidos porque me encanta que para estas mesas siempre tengamos voces muy autorizadas, como son las de muy querida Elena Saavedra. Bienvenida. Bienvenida, agraciada de estar aquí. También Alba Valdivia. Muy buenos días y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias por estar las dos aquí. Está con nosotros una concejala que en este caso, además de ocuparse de un tema que siempre ha estado liderado por hombres, hablamos de la oficina técnica, es además ingeniera de esas promociones en las que las mujeres en Fuerteventura decidieron dar el paso y enfrentarse a un sector de la construcción pues que no tenía apenas representación femenina. Ana Hernández, bienvenida. Bien hallada, gracias. También nuestra directora insular de la Delegación de Gobierno, que podrá hablarnos de esos encuentros de mujer que se están produciendo de norte a sur de la isla y donde tiene el privilegio de escuchar a mujeres migrantes, a mujeres de colectivos que están contando también sus testimonios. Bienvenida, María Jesús. Buenos días y muchas gracias. Y a la que fue la primera consejera de Transportes. Fíjense qué área dura y compleja y técnica del Cabildo Insular de Fuerteventura. Pilar Rodríguez, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y también a los oyentes de esta emisora y gracias por invitarme a este programa que me parece interesante. Sobre todo, Pilar, porque ¿cuántos años lleva usted en el mundo de la política? Que no es viviendo de la política, sino en el mundo de la política. Porque así podemos trazar como un compás de cuántas mujeres había en aquella época que se animaban, daban un salto y acudían a una sede. Pues la verdad que tendría que hacer el cálculo ahora y no traje la calculadora. Pero sí tengo que decir que, como tú bien dices, no viviendo de la política, porque efectivamente, aunque he estado en algunos cargos públicos, pero no siempre he vivido, en la mayoría de los casos no estaba viviendo de eso. Pero yo estaba en política cuando todavía no tenía carnet de identidad. Recuerdo perfectamente que entré en el Partido Socialista. Yo creo que ni me apuntaron en las juventudes porque no tenía la edad. Con lo cual, pues no tenía edad ni de juventud. de tener carnet de las Juventudes Socialistas, porque yo empecé en las Juventudes Socialistas. Y fueron, pues yo qué sé, desde el año 80 y yo qué sé, es que no recuerdo, tendría que haberlo sabido. Si yo sé la pregunta es que nunca bueno, pero sí, muchos años, sí. El primer cargo público que tuve fue en el año 99 como consejera del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y yo llevaba pues ya más de 10 años pues colaborando con el partido en Tuineje, que cuando eso tengo que decir que éramos muy pocos.
y estábamos señalados incluso con el dedo. De hecho, los dirigentes que posteriormente se nombraron, estando yo ahí en el partido, eran cargos públicos de Coalición Canaria. Recuerdo a Domingo Fuentes Curbelo, a Eustaquio Santana Gil, y hace muy poco que estuve hablando precisamente con mi hermana, que es una socialista cerrada, y mi cuñado, cuando nosotros, el partido trajo a Elsa Baeza a Gran Tarajal, y la teníamos ahí en la avenida, teníamos un gentío tremendo, y llegó Domingos y Eustaquio paseándose por allí. Cuando vieron que nosotros teníamos tanta gente, Asamblea Majorera en ese momento puso a tocar a los mariachis y nos quitó toda la gente después de haber hecho un trabajo enorme, ¿no? Y hoy nos reímos, y después ellos llegaron a ser dirigentes del partido y muy buenos compañeros, tengo que decirle, y muy buenos amigos también. Bueno, qué manera de contraprogramar, más graciosa. Y déjame apuntar que yo creo que fue una suerte que ellos entraran, porque a partir de ahí tengo que decir que el partido creció muchísimo. Domingo Fuentes y Eustaquio Santana. Bueno, siempre tiene que haber dos líderes o unos líderes que marquen la pauta. Me voy a ir por este lado, pero bueno, estamos hablando de cómo una mujer irrumpe en la política. Imagínense unos años, lo recordábamos, por cierto, estos días donde las mujeres ni siquiera acudían a los bares. Porque una mujer en un bar hace 30 o 35 años pues no estaba bien visto, cuanto menos como para dedicarse al mundo de la política, que era una esfera de hombres, ¿no? Y que está buscando una mujer dentro de la política, y qué inquietudes, si las inquietudes tenía que ser la familia, al fin y al cabo, y alimentar a los hijos, educarlos, etcétera. Pero esto, cuando ya nos vamos a las asociaciones que están velando por las familias más vulnerables, los que nunca son olvidados, pero sí parece que son invisibles, Elena, con los que trabajan ustedes. Sí, bueno, el peso de la mujer sigue estando ahí, ¿no? Sigue estando y estará, ¿no? Y ha estado. Al final, en Fundación Atsis nosotros trabajamos con toda la población en situación de vulnerabilidad, y especialmente el porcentaje de personas más vulnerables es la mujer. Pues por ese tipo de piedritas en el camino, que es la conciliación familiar, que es la carga todavía de llevar el hogar sobre los hombros, de no poder incorporarse al mundo laboral por determinadas circunstancias, ya sea el cuidado de personas dependientes, etcétera, etcétera, que sigue recayendo sobre los hombros de las mujeres. Entonces nosotros desde Fundación Atsis intentamos dar un giro a todo eso, ¿no? Y velar por la importancia de la incorporación de la mujer en cualquier sector empresarial y de la sociedad, de este caso de la prospección empresarial que hacemos en Fuerteventura. Intentamos que se incorporen pues aquellos puestos de trabajo que ellas puedan desempeñar, compaginando o intentando que compaginen pues todas esas cargas que todavía seguimos asumiendo, para que ellas tengan realmente una vida totalmente completa. ¿Y se logra ese objetivo? Bueno, se logra, se está intentando, porque también es verdad que hay una perspectiva más abierta, ¿no?, de responsabilidad social corporativa por parte de muchas empresas, en donde ya entienden que esas particularidades pues tienen que ser entendidas y transformadas. ¿De qué manera? Pues intentando adaptar los horarios. Si tienen que llevar a hijos menores al colegio, pues intentar que la incorporación sea un poquito más tardía. Y se está logrando por eso, por el compromiso de determinadas empresas. No siempre se logra, en esa batalla estamos, y también es como una responsabilidad desde la entidad hacer entender que hay mujeres súper válidas, y que por ese tipo de compromisos que tenemos a nivel familiar y demás, no deben de dejar tener una oportunidad de incorporarse al mercado laboral. Entonces, bueno, también estamos encontrando pues esos muchos aliados y aliadas en las empresas que están intentando pues eso, compaginar todas estas particularidades, incluso con los permisos. O sea, ya esto ya no es cuestión de una tarea de responsabilidad de las empresas, sino que hay normativas, ¿vale? Hay convenios, y las empresas cada vez más están puestas en cumplirlos, ¿no? Antiguamente se hacía así como un poco de aquella manera, ¿no? No tienes derecho, porque había muchas mujeres que no sabían ni que tenían un convenio de trabajo al que agarrarse. Entonces, habían perspectivas que no se estaban llevando a cabo por ese desconocimiento, pero a día de hoy hay muchas empresas comprometidas. Hay mucha conciencia también de la trabajadora de saber que tienen un convenio, que tienen una serie de derechos y que se tienen que agarrar a ellos porque es su derecho. Por ejemplo, el de la conciliación. Horarios que concilien, permisos, asistencias a la sanidad pública, etcétera, etcétera.
Antes tú sabías, Nuria, que o sea, si tenías que trabajar 8 horas, trabajabas 12. Y pobre que dijeras algo, que pidieras el día para algo, ¿no? Pero afortunadamente las que lucharon por nosotras nos han abierto también el camino y nosotras seguimos en la batalla porque es nuestra responsabilidad como mujeres y como ciudadanas. Y que luego depende de los sectores, porque hay sobrecargas de trabajo abismales en muchos de los sectores que son incompatibles muchas veces con la conciliación. Sí. Y los propios horarios. Y siguen también habiendo muchos sectores que siguen más arraigados a la mujer. Nosotras en Fundación Axis este año, nuestra iniciativa de cara a toda la semana del 8M ha sido visibilizar el trabajo de mujeres, de trabajos que antes estaban masculinizados, como la compañera que es arquitecta, ¿no? Y que era como es muy llamativo. Ahora ya no, porque hay muchas mujeres ingenieras, arquitectas no ingenieras. Nosotras también en Axis hemos estado visibilizando toda esta semana trabajos que estaban antes más masculinizados. Hemos tenido alumnas que han estado en los PFAES de construcción, de cantería, porque al final no es trabajo para hombres, es trabajo. Claro. Y de hecho es nuestra iniciativa y nuestro lema ha sido tachar la palabra trabajo para hombres, el hombre ha sido tachado, ¿vale? Para saber que son trabajos, que da igual el género. Bueno, vamos a irnos precisamente por una mención a Ana Hernández, que es, pues eso, dar el salto a una carrera técnica, Sí. porque todavía a día de hoy en las aulas se sigue insistiendo que ese tipo de vocaciones técnicas o científicas no son patrimonio de los hombres, porque parece que las humanidades y todas estas cosas siempre han sido las nuestras y que parece que lo siguen siendo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue ese salto, Ana? Fue complicado, es verdad lo que decía la compañera, fue complicado porque yo soy de la generación del 74 y fui de las primeras ingenieras aquí en Fuerteventura. Mis compañeros, yo viví siempre rodeada de hombres, porque en las aulas también eran eso, era todo hombre y todo masculino, y ciertamente yo siempre tuve claro que quería ser ingeniera de obras públicas además. Y decían, pero seguro, no vas a ir a por letras, ¿no? En ese entonces era magisterio, todo lo que era, todo por la rama de la lengua más que la ciencia. Y sí que costó, claro que costó. Lo que pasa que además nosotros tenemos que como que demostrar mucho más, que yo creo que a Pilar también lo pasó y a todos nos ha pasado que tenemos que demostrar mucho más para llegar a la misma altura que el hombre, y no es así. Nosotros estamos aquí por nuestra valía y ni hombre ni mujer, al final es lo mismo. Yo no considero que estemos por encima del hombre, pero tampoco por debajo, estamos ni superiores ni inferiores. Y luego, lógicamente, a la hora del trabajo igual. Cuando estás en la obra no eres la directora de la obra, ni eres la jefa de obra, eres la ayudante, siempre es ayudante. Porque no está bien visto. O luego cuando entré en el consorcio, que estamos hablando ya de 22 años, la misma cultura se tuvo. Eran gente mayor, eran gente ya para jubilarse, y llega primero una niña prácticamente, y luego mujeres. En aquel entonces era don, pero nunca hubo doña. Era lo mismo, nunca hubo doña, era don, pero nunca hubo ese doña. ¿Y tú eras Ana? Y yo era Ana. Claro, tú no eres yo doña. Era Ana Hernández. Además, y ahí luego rápidamente sí que es verdad que ascendí muy rápido y cogí, tuve la oportunidad de tener un cargo directivo. Era jefa fue responsable de lo que era con el agua en Puerto Los Ángeles. ¿Y ahí a los subordinados les cuesta obedecer las órdenes de una mujer? Al principio sí. Al principio nos costó a todos, a ellos y a mí, a todos. Sobre todo a esa gente más mayor, que yo luego se jubilaron y los veo en la calle y me dicen, ¿te acuerdas, Ana, lo mal que lo pasamos? Fue como, ni ellos entendían que una mujer fuese al final jefa, ni a mí también me costaba rodarme. Pero bueno, la verdad que no tengo una experiencia que diga qué mal lo viví, no, a mí creo que me ayudaron y al final poco a poco estamos ascendiendo y estamos un poco. Pero a paso lento, ¿no? Por lo que entiendo. Muy lento, de hecho a día de hoy hay muy pocos cargos que son mujeres directivas. Muy poco. También es por esa conciliación, pero luego es que nos ponen obstáculos, aunque digamos que no, todavía hay muchos obstáculos
que nos ponen. Unido a los obstáculos que nos ponemos nosotras mismas. Nosotras mismas, en este caso María Jesús, ¿cómo ha sido la experiencia de escuchar en un progreso como el que está apuntando Ana, Elena, Pilar, en una sociedad que está totalmente mezclada con más de 35 nacionalidades, bueno, más de 100 nacionalidades que llegamos a tener actualmente en Fuerteventura, donde cada uno imprime su punto de vista, su cultura? La verdad es que los espacios con encuentro de mujer, pues son espacios donde se crean sinergias entre mujeres con diferentes realidades, porque bueno, cada mesa es temática, por así decirlo, y una que hicimos en Morrojable, es verdad que está vinculada con la migración, y cada realidad de cada mujer que viene de culturas diferentes, todas son migrantes, pero cada una, cuando llegó a Fuerteventura, pues la forma de pues meterse en la cultura nuestra, pues tenía sus propios obstáculos. Y después otra de las mesas que tuvimos, que era vinculada en este año por el comercio local, donde sentabas a mujeres que han sido referentes, que a día de hoy ya están jubiladas, pues algunas tienen hasta más de 90 años, pero totalmente lúcida a la hora de plantear cuál fue su realidad en esa época en Fuerteventura, pues que de la nada ella tomó las riendas y apostó por ese negocio, y otras mujeres jóvenes que a día de hoy quieren emprender y tienen otra serie de obstáculos. Son diferentes, pero cada una tiene su propia realidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos cuestionamos a otras mujeres, pero creo que nos falta en ocasiones el tener la información, por supuesto, y el ponernos en la piel de la otra, porque somos pues a veces bastante críticos con situaciones de mujeres que son muy vulnerables en su mundo. No tu realidad, porque a lo mejor tú, si eres una mujer empoderada, que tienes esa capacidad y esa fuerza, pero hay muchas mujeres en esta isla que no tienen tu realidad, que tienen muchos muros, muchos obstáculos. Tienen el obstáculo de la lengua, tienen el obstáculo pues de un ámbito familiar con unas situaciones muy concretas que no le permiten aquello que para ti es tan fácil como ir a trabajar. Tienen una realidad de vulnerabilidad económica, porque al acceder a un puesto de trabajo se le cuestionan 20.000 cuestiones simplemente por su apariencia física. Tienen una realidad, bueno, y así podría seguir diciendo, y estos espacios para lo que sirven es para tejer lazos. Creo que en el mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo muy globalizado, donde tenemos muchos mensajes genéricos, a lo mejor nos hace falta ir más al detalle, ir más a la cercanía, ir más al diálogo, ir más a mirarnos a los ojos y saber de la persona que tenemos enfrente y tenderle la mano y ayudarla, en este caso, a muchas mujeres que tienen problemas pues para salir adelante por el simple hecho de ser mujer. Y el hecho de que una dirección insular y su sede en Puerto del Rosario y otros espacios que usted está utilizando de norte a sur, en un cargo que ha sido hasta Rita Díaz masculino, estamos hablando de la persona que gestiona, que es la cabeza de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con todo lo que eso supone, que ha sido masculinizado mayoritariamente durante muchísimos años. Se está destinando a que haya espacios de mujeres. ¿Cómo se ha traducido? ¿Cuál es el retorno que usted ha recibido por parte de esos cuerpos? ¿Algún comentario con respecto a esto? La verdad es que la respuesta ha sido positiva. De hecho, el primer espacio lo hicimos con mujeres que pertenecen a los diferentes cuerpos, Policía Nacional, Guardia Civil, el Regimiento Soria, y ellas contaban su realidad, y es verdad que dentro de ese mundo todavía son minoritarias, pero bueno, poco a poco se va ampliando el espacio donde ellas tienen su presencia, y eso es bueno para la sociedad, porque como cualquier sector debería de ser un reflejo de la sociedad. No creo que tengamos que
que no es que se nos haga ningún favor, es que es por justicia que la presencia de la mujer debe ser una realidad. Entonces, pues todavía sí es verdad que nos queda muchísimo por caminar, por avanzar, y a mí sí me preocupa porque hoy en día tenemos muchas amenazas, que la amenaza no es el feminismo, porque en ocasiones y muchas veces a través de las redes se dan esos discursos fáciles donde se nos ve a todas aquellas que defendemos la igualdad, porque se trata de eso, de la igualdad, se nos ve como una amenaza, y creo que ese no es el camino, y por tanto hay también que afrontar ese nuevo reto, que es todo lo que está circulando por las redes y está creando una corriente en contra de por lo que han luchado nuestras madres, nuestras abuelas y muchas mujeres a lo largo de la historia, y por tanto pues tendremos que buscar nuevas herramientas para acercarnos a ese sector más joven que consume mucho el discurso en las redes, y que por desgracia ese discurso va calando. Alba, ustedes están en los colegios de forma muy permanente y presente, trabajando esto que se apunta desde este lado de la mesa, la educación, y sobre todo las nuevas realidades a las que se enfrenta Fuerteventura. Efectivamente. Bueno, el mundo, yo pero estamos hablando de la isla. Qué bueno que en esta mesa se están poniendo muchas cosas interesantes y que debemos tener en cuenta, ¿no? Tomando un poco el hilo de lo que venía diciendo la compañera María Jesús, pues el feminismo debe ser interseccional, ¿no? Donde se debe analizar y tener siempre presente la realidad de todas las mujeres y de todas sus intersecciones, y por supuesto hay que seguir haciendo un gran trabajo desde los ámbitos educativos y desde las bases, ¿no? de nuestra sociedad. Yo creo que la educación es la herramienta para transformar nuestra sociedad, y es la que nos ha permitido en cierta medida a las mujeres llegar hasta donde hemos llegado. Si no llega a ser pues porque se nos permite en un primer momento acceder a la educación, tener, ¿no? los mismos privilegios, por así decirlo, que los hombres para poder acceder a las universidades, acceder a los puestos de trabajo, igual hoy todas nosotras no estaríamos aquí sentadas, ¿no? Y luego también es importante pues hablar lo que decía también la compañera Ana, ¿no? Hablaba de esa doble discriminación que sufrimos las mujeres. Pues muchas veces esa doble discriminación se convierte en triple, cuádruple, quíntuple, ¿no? Pues por esas intersecciones que nos atraviesan. Pues no es la misma discriminación la que puede sufrir, por ejemplo, una mujer cis, a las que sufrimos, ¿no? Las mujeres transexuales todavía a día de hoy, o una mujer lesbiana, o una mujer bisexual, y así le sumas que sea una mujer racializada, una mujer con alguna discapacidad o lo que sea, pues todavía nos cuesta no mucho más, y hay que seguir trabajando ahí en que todas tenemos capacidad y que todas tenemos, ¿no? que posicionarnos y poder seguir adelante, ¿no? Yo creo que ahí sí que tenemos que seguir incidiendo en ese trabajo en la educación y en visibilizarnos, ¿no? Porque al final es importante que mujeres, ¿no? Está claro aquí, pues 3 mujeres que han estado al frente en la política, o nosotras que estamos por esa parte que a lo mejor las instituciones no ven, haciendo ese trabajo del tercer sector, pues estemos al frente y seamos la cara visible y el ejemplo para muchas otras mujeres que están ahí y que el día a día pues igual, ¿no? No voy a llegar, o ¿no? Estas cositas que nos pesan en nuestras mochilitas, pues yo creo que esto es un claro ejemplo de que sí que se puede, que es verdad que cuesta, pero que bueno, que la visibilidad y el trabajo constante pues hace que la sociedad mejore y que las mujeres pues lleguemos a donde estamos llegando. Quizá porque el recuerdo es importante. Decía Ana Hernández, bueno, yo soy de la promoción del año 74, los derechos no llegaron a la mujer hasta el año 75, en el caso de España. Estamos hablando de que solo hace 50 años que podemos salir a la calle con unas amigas o ir a trabajar sin necesitar una licencia marital, que era la que firmaban nuestros padres o maridos. Y esto a lo mejor hay que recordárselo a los jóvenes, de que, oye, tú ahora estás saliendo a la calle y te vas y vuelves y no hay control más que el personal, su propia responsabilidad, pero antes para todo esto, por no hablar de que ni siquiera teníamos derecho a asociarnos, un grupo de más de 6 personas se consideraba una asociación, era sancionado. 50 años solamente de todo esto. Sí, no, y es importante, ¿no? Seguir trabajando sobre todo con los adolescentes, porque al final
lo que yo veo, ¿no?, en las aulas es que, claro, nacen con derechos adquiridos, no se cuestiona, ¿no?, esto que tú, por ejemplo, estás diciendo, el derecho al voto no se cuestiona, el derecho al aborto no se cuestiona, el matrimonio igualitario que celebramos este año su 20 aniversario, es decir, son niñas, niños, niñas que ya crecen con familias homomarentales o homoparentales. Para ellos es normal, que para nosotras no lo fue, y muchas seguramente no pensamos que esto iba a llegar a ser posible. Pues claro, nacen con esos derechos adquiridos, no se cuestionan que los podemos perder, y ahí es donde iba también María José. Es importante, ¿no?, frenar esa ola reaccionaria hacia el odio, exacto, el divorcio. ¿Ustedes se acuerdan? Hasta el año 81 no llegó. Tener una ley de violencia de género, o sea, son cosas que han adquirido y no son conscientes del trabajo que nos ha costado llegar a conseguirlas, ¿no? Y que son derechos que hemos conquistado, que están ahí, pero que podemos perder de un momento a otro, ¿no? Los derechos, sobre todo, y pongo sobre la mesa las reacciones negativas y la ola de odio que estamos recibiendo a día de hoy las personas trans, pues están nuestros derechos pendientes de un hilo, ¿no? Y eso no se puede permitir. Hay que incidir en la importancia de que estos derechos se conquistaron en las calles, que ha costado mucho trabajo llegar a donde hemos llegado, tener las leyes que tenemos, y no solo para las personas LGTBI, sino también para las mujeres, incluso también para los hombres en general, que muchas veces siempre nos atacan con no, porque los hombres, no, llegar a donde hemos llegado, tener un permiso de paternidad, por ejemplo, tener un permiso de que también ustedes también puedan conciliar, o sea, esto no es una cosa que nos afecte solo a nosotras, es algo que repercute a toda la sociedad, y esto hay que seguir incidiendo en ello, porque parece que hay una ligera pérdida de interés o... 2003, primeros datos de violencia de género, por ejemplo. Hasta entonces, ¿qué pasaba con todo esto, con todos estos datos? Se consideraban delitos en general, ¿no? El aborto era un delito hasta no hace tanto, y también había una demonización de aquellas mujeres que acudían a otros países jugándose la vida por abortar, saltándose todo lo canónico, ¿no? Es decir, hay muchas guerras todavía que hay que seguir liberando, pero yo creo que hay que insistir, Pilar, quizá en esto, en que la gente que tiene ahora mismo 20, 18, 25... 30 años, quizá tiene una lectura, como apunta Alba, que dice, bueno, he nacido ya con este derecho y esto a mí no me lo quita nadie, sin ser consciente de la sangre que ha habido hasta conseguirlo en muchas ocasiones. Las personas que de cierta edad sí somos conscientes de la transformación social que ha habido en todos estos ámbitos en los últimos 20 años, pero es verdad, ha costado conseguir los derechos, sobre todo para la mujer. Es la realidad, para la mujer, que era la que de alguna forma siempre estuvimos más arrinconadas, porque ya por el hecho de ser mujer tenía muchos condicionantes, incluso en los trabajos. O sea, ya tú eres una mujer, ¿no?, porque tienes niños, porque te puedes quedar embarazada. No nos daban trabajo, esa es la realidad. Ahora bien, claro que tenemos que seguir trabajándolo, porque no podemos perder de vista lo que se ha conseguido, y eso hay que irlo trabajando desde las propias familias, desde los centros educativos y desde todos los ámbitos, para poder mantener lo que tenemos y seguir consiguiendo esa igualdad. Que la plena igualdad está bastante difícil, porque estamos hablando de derechos conseguidos, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, sobre todo en los empleos. En los empleos nos falta mucho camino por recorrer. Estamos ante, casi siempre los empleos precarios están más asociados a la mujer que otros empleos de otras clases laborales. Ahora bien, hay una cosa que yo lo quiero poner sobre la mesa. Y me voy a salir un poco del molde, Nuria. Sí, sí. La mujer, tenemos que cambiar el chip, porque las mujeres a veces somos las enemigas de la mujer. Se lo digo por experiencia. En mi edad no ha habido un hombre que me haya puesto un obstáculo, pero sí han habido mujeres que me lo han puesto. No voy a dar nombres, por supuesto que no viene a eso. Pero lo digo porque todos lo sabemos. Es algo de lo que no se quiere hablar porque es un tema tabú. Pero yo estoy convencida que todas las que estamos aquí dentro, algunas hemos encontrado varios obstáculos puestos por otras mujeres. Y eso es algo de lo que no se habla, pero todas debemos de pensarlo y ser, digamos, de alguna forma más conscientes de lo que está ocurriendo. Y de esto se han aprovechado los hombres siempre. Entonces, ese tema del que no se habla, del que de eso no hay clases en ningún sitio,
Vamos a quedarnos con la copla, no solamente las que estamos aquí, sino las que nos están oyendo. Seamos más comprensivas entre nosotras. Vamos a defendernos entre nosotras. Porque ya están ellos para poner los obstáculos. A mí no me lo han puesto, tengo que decirlo, sinceramente. No me he encontrado obstáculos con hombres. Ahora, pero mujeres sí. Entonces, nosotras somos las primeras que tenemos que defendernos entre nosotras para poder estar con los demás. Y eso es algo que no, de lo que ya repito que no se habla. Y otra cuestión muy importante de la que tampoco se habla, porque estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, no el Día de la Violencia de Género, no, estamos hablando del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es lo que se celebró el día 8 de marzo. Hay un tema que es el edadismo, donde la mujer, por cuestiones de edad, es la que siempre sale perdiendo. ¿Tú cuántos años tienes? De que le enseña el carnet de identidad. Bueno, porque lo que pasa es que sí, es verdad que tenemos el trabajo, pero estamos pendientes porque todavía no nos ha llegado el permiso. O sea, todos son obstáculos para una mujer que tiene una determinada edad. Esa no está a trabajar. Esa no está a trabajar. Incluso cuando la que está por encima de ti que te va a dar trabajo es una mujer. Entonces, hay cuestiones de las que no se habla, pero a mí me gustaría que un día se haga un programa sobre eso. No, ya lo estamos haciendo. pero diversificamos mucho y hablamos de todo lo que afecta a la mujer, que ya lo hemos puesto sobre la mesa, pero hay temas importantes que no los debatimos y somos las propias mujeres las que nos ponemos esos propios obstáculos. Por lo tanto, ojito con eso. Ana, ¿estás de acuerdo? Bueno, el resto de la mesa. Sí, muy de acuerdo. Esto de que las mujeres a veces nos atacamos, que tenemos esa competitividad negativa. Sí, efectivamente, yo también lo he vivido. A veces te apoya más el hombre que la mujer. Es difícil de entender, pero es verdad que es cierto, es así, en todos los campos, además en el deportivo, que también soy deportista, y en todos los campos ocurre eso. Entre mujeres parece que tenemos una cierta... Bueno, a veces somos polos que en vez de atraernos nos repelemos, y deberemos, pero bueno, cada vez yo creo que son menos, yo creo que cada vez eso pasa menos, y estamos más unidos porque todos entendemos nuestra... Al final... es lo que antes hablamos, si nos ponemos obstáculos, no vamos a poder llegar donde queremos llegar, que es a lograr pues nuestros derechos. Y yo creo que bueno, que vamos en el buen camino, vamos lento, porque es verdad que, como bien decía, hace 20 años no tiene nada que ver con el día de hoy, y en mi caso yo ahora mismo me siento integrada vamos en un lado, en el otro, no tengo ningún no me siento ni inferior a un hombre, ni mucho menos. Fíjense que ayer en el programa de Évole, que fue dedicado a Mala Rodríguez y que recomiendo, si pueden volver a verlo, porque fue absolutamente espectacular. Mala Rodríguez presentó su libro aquí, en la Feria del Libro de Fuerteventura, y también dio una entrevista, charla, conferencia también muy espectacular. Decía, ¿cuál es el momento más feliz que has tenido en tu vida? Cuando te han dado el Latin Grammy. Y dijo, no, el más triste, porque justamente coincide con el cumpleaños de mi hijo. Entonces esa sensación, sobre lo que quería preguntarles, que es las cargas añadidas que sigue llevando una mujer cuando coincide una cita laboral importante con algo que tiene que ver con la familia. Ese azote que nos damos a nosotras mismas de estoy fallando, no soy buena madre, otras madres no están en estas circunstancias, este recuerdo va a quedar grabado para siempre en la vida de mis hijos. O sea, puedes estar 364 días, pero ese día, que era el tuyo, hablo de este reportaje porque, bueno, que hay más grande que un Latin Grammy para un artista, ¿no? Se sigue dando, que ¿no? Ahí sigue esa dicotomía, ¿no? Ese dilema de mi parte profesional, mi parte maternal. Y es que esta mañana era muy curioso porque estábamos hablando con Ana antes de entrar, de justo de las obligaciones políticas y las familiares, y a veces sientes como ese vacío, ¿no? De no estoy llegando, no estoy dando respuesta, soy una mala madre, pero bueno, yo no soy madre, bueno, de un perrito sí, no soy madre, pero yo creo que se pueden permitir el lujo de oye, no me tengo que sentir la mujer perfecta, no tengo que ser la madre perfecta, no lo somos. ¿Vale? Entonces también tenemos que romper un poco con esas frases hechas de es que si no vas, es que si priorizas en eso es que eres muy mala madre. O sea,
esas cosas también son de tiempo de batalla. Estamos en una generación súper potente en cuanto a eso, a romper con todos esos estigmas, con todas esas etiquetas, con todas esas frases hechas. Pues bueno, si yo quiero priorizar en este lado más profesional que familiar, para eso también tengo que tener otra parte en casa, ¿no? Ya sea... La corresponsabilidad. Efectivamente, entonces hay que hacerlos partícipes y hacerlas partícipes de que una familia es cosa de muchos, no solo de una o de uno. Entonces vamos a permitirnos priorizar. ¿Por qué si me apetece ir a coger un Grammy? No es mi caso, ¿no? Ni va a serlo nunca. Bueno, yo creo que lo podría, porque no te conozco. Bueno, esa faceta musical es otro programa. Entonces, oye, vamos a permitirnos, ¿no? También priorizar en decidir qué queremos en este momento de la vida, ¿no? Y romper con todos esos estigmas que socialmente siempre han estado vinculadas al género femenino y no tiene por qué. Entonces, quien se quiera sentir mala madre, que lo haga, y quien quiera priorizar en otros aspectos de la vida, porque la mujer no solo somos trabajadoras, somos hijas, somos madres, somos hermanas, somos tías, somos trabajadoras, o sea, tenemos como muchos roles con los que tenemos que lidiar y no sentirnos culpables de priorizar en una faceta de nuestra vida más que en otra. Bueno, si me permite, yo creo que tiene razón, ¿no? Somos nosotras mismas las que no tenemos que tener complejos y tenemos que saber y de alguna forma, pues compartir la responsabilidad, las que tenemos familia. Yo vuelvo a decir que soy la más vieja aquí, que no es así. Pero yo trabajo todavía, no tenía el carnet de identidad, porque tú sabes que el carnet de identidad antes te lo daban a los 21 años. De hecho, no trabajaba igual que otra persona, pero no me pagaban, porque como no tenía el carnet de identidad y además tenía hijos. Y lo que está claro es que yo nunca sentí ese problema. ¿Por qué? Porque también es verdad que tenía una persona a mi lado que era responsable de la familia y compartíamos esas responsabilidades. Y nosotros a lo mejor desde nuestra forma de ser también tenemos que, desde el primer momento, a la persona que tienes a tu lado, hacerle saber que la familia es compartida. Y si tú tienes que ir a trabajar o tienes que ir a recoger un Grammy, que no lo vamos a recoger nunca, o cualquier cosa, que no tienes que omitir nada, ¿no? Oye, vamos a arreglarlo y yo tengo que ir aquí, yo tengo que ir al otro lado. Pero ya también es una cuestión a lo mejor de nosotras mismas, ¿no? Nosotros nos ponemos más cargas a lo mejor que las que nos corresponden. No, tenemos que saber y compartir, porque lo que está clarísimo que el hecho de tener una familia, de tener unos hijos, no implica que tú eres la responsable de esa familia, ¿no? La responsabilidad es compartida, porque sus hijos tienen un padre y por lo tanto tenemos que aprender a vivir y tenemos que hacerlo desde y si no hay padre, si no hay padre, pues alguien tiene lo que hay, efectivamente, familia. Hay herramientas también. Tenemos que saber de alguna forma compartir la responsabilidad. María Jesús. Bien, se han puesto tantos temas sobre la mesa. Pilar antes comentaba, comentaba de muchas veces la rivalidad entre mujeres. Creo que en unos sectores, en el ámbito política, a lo mejor se da más que en otros. Por ejemplo, a mí en el ámbito educativo nunca he sentido esa rivalidad. En cambio, en el ámbito de la política sí es verdad que se da y que muchas veces hay más sectores, en lugar de sí, ya muchísimos más. Digo, de lo que yo he vivido, puedo comparar esos dos ámbitos. En el ámbito de la educación no lo he vivido, pero en el ámbito de la política sí, y creo que flaco favor se hace pues a la mujer cuando se actúa de esa manera. Y después también un poco lo que están comentando, que están hablando del empoderamiento de la mujer. Yo voy a retomar lo que antes comenté. Hay nosotros a lo mejor somos 6 mujeres privilegiadas, pero hay muchas mujeres que no tienen las herramientas, es que no las tienen, porque una mujer que tiene que trabajar duramente para poder sacar a su familia adelante, que tiene otras barreras añadidas, como antes comentábamos, es muy complicado que esa mujer consiga empoderarse. Por tanto, creo que todas tenemos que trabajar desde nuestros sectores, donde estemos, para tender manos y cambiar normativas que gracias a eso
momento, gracias a los cambios legislativos, sí se van dando esa serie de derechos. Y creo que muchas veces escuchamos, pero si ya hay igualdad, por ejemplo, la violencia económica, no existe igualdad en el ámbito económico. Hay muchas empresas privadas, obviamente en la administración pública ya es que hasta bueno sería, pero en el ámbito privado hay muchas mujeres que con la misma categoría, con el mismo esfuerzo, con las mismas horas o más de dedicación, su sueldo es menor. Es que eso es una realidad en el ámbito de la sexualidad y es un tema que también nos debería de preocupar muchísimo, la pornografía. Lo que se traslada al sector joven y a todos aquellos que consumen pornografía es una violencia excesiva hacia la mujer. Eso no se da hacia el otro género. Por tanto, todavía hay muchas cuestiones que a día de hoy hay diferencias y que por tanto tenemos que seguir luchando para que esa igualdad sea plena. Alba, que te he visto. Bueno, sí, un poco en relación de lo que decía María Jesús, ¿no? Ahora sobre las familias y la pobreza que muchas veces nos relacionan las mujeres, se me venía a la cabeza como también sobre las familias homomarentales tienen más dificultades económicas e incluso con los mismos estudios o el mismo puesto de trabajo que una familia homoparental o una familia nuclear, pues no llegan a tener el mismo nivel de vida que otras familias. Yo creo que eso es importante también ponerlo a la mesa, ¿no? Como al final nuestra orientación o nuestra identidad también nos hace de alguna manera estar por debajo de los umbrales y que tenemos que ser conscientes, visibilizarlo, porque es de algo que no se habla, ¿no? Y entonces es importante que pongamos esto sobre la mesa y en espacios como este, ¿no? Pues para que nos vayamos con esa reflexión de, oye, ¿y qué está pasando con la familia de mujeres cuando las formamos las familias? ¿O qué pasa con aquellas mujeres que decidimos, yo todavía no lo soy, pero no lo sé si algún día lo seré, decido formar una familia de forma monomarental? ¿Qué pasa con nosotras, ¿no? Yo creo que es importante que nos llevemos también esa reflexión de cara a cómo sobre construimos todo esas políticas públicas que favorezcan, ¿no? a las mujeres y a las personas, bueno, que están en una situación distinta, ¿no? Y creo que en la mesa se ha puesto que somos diversas, que somos plurales y que al final, pues para avanzar hay que tener en cuenta todas nuestras realidades, ¿sabes? Sobre todo porque estamos hablando de que 50 años, efectivamente, por cierto que hoy es el Día Internacional de las Juezas, felicidades, tenemos unas cuantas en Fuerteventura, felicidades porque hoy es su día, pero estamos viendo que en 50 años ha habido un cambio, es decir, hay que enfrentarse a todas estas barreras, a todos estos cambios, pero también hay un impulso, por ejemplo, de la emprendeduría, de las mujeres que tienen la posibilidad, pocas, es verdad, o menos de las que nos gustaría, de asumir un puesto de liderazgo. Y entonces, de repente, nos encontramos con sociedades como las actuales, que son tan diversas como madres solteras, con puestos donde pueden autopromocionarse, donde le ofrecen un puesto directivo que va a suponer más responsabilidad, más horas, más viajes, más traslados, más y sin una red de apoyos familiar, por ejemplo, que permita. Ahí es donde se ve ese abismo. ¿Me quedo? Sí, y ahí pondríamos igual sinónimo Nuria. Te has descrito así sutilmente, ¿verdad? Bueno, no, yo espero sí, he sido un poco subjetiva. sí, se notó. Bueno, no. Bueno, es que yo siempre he echado de menos que se hable precisamente de ese lado de la vida, ¿no? El emprendimiento. Y de los apoyos que, como apuntaba Alba, que es el tema de que si tú, madres solteras o padres solteros, o viudos, o cualquier persona que de repente quiere que sus hijos tengan las mismas condiciones y le cuesta un poquito más porque no puede pagarlo, por ejemplo, campamentos, clases, actividades, etcétera, porque solamente hay una fuente de ingresos. Sí, no, cierto es que todas esas dificultades se dan cuando hay 2 sueldos en casa, pues imagínate cuando solo hay uno, porque la realidad, que sería también otra mesa de debate, ¿no? Es cómo está la situación económica a día de hoy, pese a tener un sueldo o 2 en la vivienda. Entonces, en relación al emprendimiento, es verdad que cada vez son más las mujeres que se animan a emprender su propia línea de negocio. Hay incentivos, desde aquí ya lo decimos, para que también aquella mujer que tenga dudas de ¿tendré ayudas a nivel estatal o no?, que sepan que sí, que hay incentivos a nivel del Ministerio de Trabajo que fomenta que se crea, que las mujeres
pongamos en marcha, no me salía la palabra, perdón, pongamos en marcha nuestra propia empresa, ¿vale? Hay bonificaciones, hay reducciones en la seguridad social, entonces son nuevos nichos de empleo también, son nuevas iniciativas, y aquí en Puerto del Rosario yo creo que si hacemos un balance de empresas que están creadas por mujeres, hay un alto índice. Además de todo tipo, del sector de la hostelería, del sector de comercio, hay un montón de empresas que están creadas por mujeres. Y además no solo de sectores que hayan estado feminizados, ¿no? Como puede ser una guardería o una ludoteca, que siempre han estado más vinculada a la mujer. También hay otro tipo de negocios en donde se ve la diversidad, se ve la situación actual de la mujer y se ve nuestra valía como emprendedoras y como capaces de llevar y de sacar adelante aquello que queramos y que nos propongamos. Bueno, pues nos vamos a quedar con el desafío de la falta de representación en puestos de liderazgo. Animamos a las mujeres a las que se les proponga que lo tomen y que sobre todo ese sentimiento de autoculpa, bueno, pues hay que empezar a gestionarlo y a trabajar sobre ello, y como han apuntado hoy aquí todas nuestras invitadas, a que la corresponsabilidad debe existir. Es decir, no es algo que nosotros concedamos como un privilegio que le damos a la persona que está al lado nuestro, sino que es un derecho adquirido que ya tenemos. Muchas gracias por el trabajo que hacen cada una desde su atalaya, porque al fin y al cabo hay muchas personas jóvenes que seguramente pues están viéndolas, en este caso, como referentes. Así que desde la trayectoria muy bien llevada y la gestión hasta la más joven, que en este caso creo que Salva. Gracias a todas, buenos días. Gracias. Gracias.